Con permiso, hermanos y hermanas, demos las gracias al Señor por concedernos este bello privilegio de poder estar esta noche en esta casa que sabemos que es la casa de oración de nuestro Dios. Reconvenidos, alabando el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, como también nutriéndonos de su palabra. Dios bendiga las mentes y los corazones de cada uno de nosotros para que podamos oír esta palabra y no solamente oírla, sino que también la pongamos por obra, ya que el deseo del Señor es que cada uno de nosotros que oímos su palabra no solamente la oigamos, sino que también la pongamos por obra. Con la ayuda del Señor, quiero hablarles esta noche acerca de cuál debe de ser la conducta de una persona que se llama ser cristiana, que se llama ser hijo de Dios o hija de Dios. Y vamos a leer unos versículos que se encuentran en la carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 17 en adelante. Dice así la palabra del Señor: Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. El apóstol Pablo empieza este mensaje haciéndole ver a la iglesia que lo que él les está recomendando, les está pidiendo, no es algo que nace de su propia voluntad, sino que es la voluntad de Dios. El apóstol hace manifiesto que él está hablando en nombre de Dios. En otras palabras, la iglesia debe de entender que Dios es quien está hablando por medio del apóstol Pablo. El mensaje de Dios por medio del apóstol Pablo consiste en que los que somos miembros de la iglesia de Dios y de Cristo ya no podemos comportarnos como se comportan aquellas personas que no conocen del Señor. Porque cuando dice los otros gentiles se está refiriendo a las personas incrédulas que no han recibido a Jesucristo en su corazón. Los que nos llamamos ser cristianos, hijos de Dios, no podemos sostener una conducta como la tienen o la ejercen aquellos que ignoran la voluntad de Dios, ya que estas personas andan en la vanidad de su mente, o sea, su comportamiento es según sus propios razonamientos, sus propias opiniones, opiniones que van en contra del mandamiento de nuestro Dios. Por esa razón nosotros no debemos de seguir esta clase
de conducta, ya que estas personas tienen el entendimiento entenebrecido, o sea, oscuro. No han llegado a entender cuál es la voluntad de Dios. Estas personas también sostienen una vida alejada de la voluntad de Dios, una vida que desagrada al Señor. Sus acciones van en contra de la palabra de Dios, y esto es por la ignorancia que en ellos hay, como también por la dureza de su corazón. Personas que han perdido toda sensibilidad, que sus conciencias han sido cauterizadas. Cuando hacen el pecado, en su corazón no hay ningún remordimiento, ninguna reprensión, ninguna amonestación por haber hecho aquello que no es correcto. Y teniendo la conciencia cauterizada, estas personas se han entregado a la lascivia, o sea, a practicar, a hacer las concupiscencias de la carne, a complacer los deseos carnales, andar conforme a los deleites del mundo. Y una vez perdiendo ellos toda sensibilidad, se han entregado a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero los que somos miembros de la Iglesia de Cristo, los que hemos sido llamados por nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y nos consideramos ser hijos de Dios, Cristo no nos ha enseñado a comportarnos de esta manera, ya que Cristo nos enseña que nosotros tenemos que comportarnos conforme al mandamiento de nuestro Dios. Una cosa nosotros debemos de reconocer, que en un tiempo nosotros nos conducíamos de esta manera que se conducen todos aquellos que no han conocido del Señor. Porque cuando el apóstol dice que ya no andemos como los otros gentiles, da a entender que en un tiempo nosotros anduvimos conforme ellos andan. Pero hoy en Cristo, Él nos ha enseñado a que no podemos nosotros seguir comportándonos de la misma manera. Es notorio que entre el cristiano y no cristiano tiene que haber una diferencia, y esa diferencia la hace nuestra conducta, nuestro proceder de cada uno de ellos. Por esa razón, hermanos, nosotros debemos de entender que ya siendo llamados por nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo a su iglesia, en nosotros tiene que haber un cambio. Porque en cuanto a la pasada manera de vivir, Cristo nos enseña que debemos de despojarnos del viejo hombre, un hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos, que fue formado, que fue creado conforme al deseo de la carne, conforme al deleite del mundo. Nuestro viejo hombre se acostumbró a practicar las obras de la carne o las obras del mundo. Pero hoy en la iglesia de Dios, como hijos de Dios, Cristo nos enseña que de este viejo hombre nosotros tenemos que despojarnos, tenemos que desecharlo, así como cuando nosotros nos despojamos de una ropa sucia, de un vestido sucio. Así nosotros tenemos que despojarnos de nuestra vida pasada.
Por esa razón ya Cristo nos enseña que nosotros tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar al considerar que ya nosotros no podemos seguir practicando el pecado. Tenemos que dejar de pecar. Tenemos que dejar de conducirnos conforme al deleite del mundo, conforme a las concupiscencias de la carne, porque hoy nosotros no estamos en el mundo para hacer lo que los que no creen en Dios hacen. Hoy estamos nosotros en este mundo, en la iglesia de Cristo, para hacer lo que Dios manda por medio de su santa palabra. Hoy nosotros en Cristo tenemos que vestirnos de un nuevo hombre, el cual ese nuevo hombre es formado según la voluntad del Señor, en la justicia y santidad de la verdad. Y nosotros debemos de comprender que ya en la obra del Señor venimos a ser barro, y el alfarero es nuestro Dios. Y Él nos va a dar la forma que Él quiera darnos. Él nos va a enseñar cómo es que nosotros debemos de comportarnos de aquí en adelante. Por esa razón debemos de considerar que todos aquellos que hemos sido llamados por nuestro Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, a su iglesia, tenemos que cambiar. Y ese cambio consiste en que si hemos sido mentirosos, ya no podemos seguir hablando mentira. Tenemos que hablar verdad los unos para con los otros, porque debemos de considerar que somos miembros los unos a los otros. Cristo nos enseña que si nos enojamos, no debemos de entrar en pecado, en dar lugar a la ira, en ir a maldecir a nuestro prójimo, en ir a hablar palabras que dañen la conciencia de nuestro prójimo, de irle a hacer un mal a nuestro prójimo. Nosotros, hoy en Cristo, Él nos enseña que debemos de solucionar nuestros problemas entre nosotros, reconciliándonos, no dejando que el enojo dure mucho tiempo, porque no debe de ponerse el sol sobre nuestro enojo, dice la palabra del Señor, ni debemos de permitir que el diablo haya lugar en nosotros, porque cuando nos enojamos y damos lugar a la ira, el diablo se puede ubicar en nuestro corazón para hacerle un mal a nuestro prójimo, incluso hasta para quitarle la vida a nuestro prójimo, para guardar rencor contra nuestro prójimo, para no querer perdonarle la ofensa que nos hizo nuestro prójimo. Hoy en Cristo, Él nos enseña que debemos de perdonar a quienes nos ofenden. No debemos de ser personas rencorosas, personas que guardemos odio contra nuestro prójimo, porque esta conducta no es de cristiano. Hoy en Cristo, Él nos enseña que si antes nos gustaba robar o tomar lo ajeno, hoy tenemos que dejar este mal proceder. Y hoy debemos de trabajar con nuestras manos, haciendo lo que es bueno. Y ya no solamente para suplir nosotros nuestra necesidad, sino que también para compartir con aquel que padece necesidad. Porque en el mundo nosotros fuimos egoístas.
personas que nos preocupábamos solamente por el bien de nosotros y podíamos ver a nuestro prójimo necesitado de algo y nosotros bien podíamos darle lo que necesitaba, pero no lo hacíamos. Hoy en Cristo debemos de hacernos el bien los unos a los otros. Cristo nos enseña que ninguna palabra corrompida debe de salir de nuestra boca. Si en un tiempo fuimos personas que de nuestra boca salían palabras deshonestas, malas conversaciones, chabacanadas, cosas vergonzosas, deshonestas, hoy Cristo nos enseña que nosotros tenemos que dejar de hablar palabras deshonestas. Hoy en Cristo nosotros debemos de quitar toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Hoy nosotros tenemos que ser benignos, personas buenas de los unos a los otros. Debemos de perdonarnos los unos a los otros, así como nuestro Dios nos perdonó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, no podemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Más bien hay que reprenderlas, porque para nosotros los cristianos, aún hablar de las cosas que los gentiles hacen en secreto debe de ser vergonzoso, no digamos el practicar esas obras, porque nosotros ya no debemos de ser participantes con estas personas, de ir a hacer lo malo. Antes lo hacíamos porque éramos tiniebla, pero ahora somos luz en el Señor y tenemos que andar como hijos de luz. Si en el mundo nos gustó las borracheras, hoy tenemos que dejar esos vicios. Nos gustó el juego de billar, el juego de naipe, el juego de pelota. Son cosas que nosotros como cristianos tenemos que dejarlas, porque esos son vicios, los cuales son conforme a los deseos engañosos. Si en el mundo nosotros fuimos fornicarios, nos gustaba unirnos a una mujer fuera del matrimonio, hoy esta costumbre debe de quitarse de nosotros. Y si alguno desea unirse a una mujer, a una hembra, a una hermana, tiene que hacerlo bajo el orden del matrimonio, o sea, casándose con aquella persona. Esta es la voluntad del Señor. Si en el mundo nosotros teníamos nuestra esposa y le éramos infiel, teníamos amantes, hoy en Cristo no podemos seguir practicando este pecado. Debemos de respetar a nuestra esposa, debemos de cuidarla, debemos de serle fiel en todo, porque esto es lo que manda la palabra de Dios. En estos tiempos nosotros podemos ver que hay personas que se llaman ser cristianas, tienen sus esposas, la dejan y se vuelven a casar 2 hasta 3 veces. Esto no lo manda la palabra de Dios. Hay hombres que se llaman ser cristianos y tienen su esposa y le están siendo infiel con la hermana. Mujeres también que están siendo infiel a su esposo con hombres que se llaman ser cristianos. Qué vergüenza decir esto, pero es una realidad. Entendiendo, hermanos, todas estas cosas, debemos de comprender que Dios quiere un cambio en nuestra manera de conducirnos. Si antes
nos gustó la hechicería, visitábamos los brujos. Esto hay que corregirlo. No podemos nosotros andar en estas cosas, ya que son obras que desagradan a nuestro Dios. La palabra de Dios nos enseña que aún nuestra forma de vestir nosotros tenemos que cambiar, porque en el mundo nosotros nos vestíamos deshonestamente, la mujer vestía deshonestamente. Hoy Cristo nos enseña que debemos de vestir honestamente. Todas estas cosas Cristo nos enseña. Cristo nos enseña a que ya fue suficiente el tiempo en que nosotros anduvimos en los deseos de la carne. Hoy el tiempo que resta tenemos que vivirlo conforme al mandamiento de nuestro Dios. En estos tiempos nosotros podemos ver ministerios en gran pleito, peleando la silla, peleando el diezmo, peleando las ofrendas. Esta conducta no es una conducta de cristiano, no es una conducta de un siervo, de una sierva de Dios. Y nosotros debemos de estar muy claros en estas cosas. Por esa razón, el tiempo se ha llegado, hermanos y hermanas, de dar un buen testimonio, de procurar con diligencia ser luz en medio de las tinieblas, resplandecer como luminares en el mundo. Nosotros tenemos que dar el ejemplo a los que no creen en nuestro Dios. Pero en este tiempo, muchos que se llaman ser cristianos están dando un mal ejemplo. Y muchas personas incrédulas no se convierten al Señor por el mal testimonio de muchos que entre comillas se llaman ser cristianos o cristianas. Y hay muchas personas del mundo que dicen, yo para ser cristiano como fulano mejor no soy nada. Y es una realidad. Y nosotros estamos siendo como los fariseos, que nos quedábamos en la puerta, que no entrábamos nosotros, ni dejamos que otros entren a la salvación de su alma. Es necesario, hermanos, que reflexionemos y entendamos que Cristo nos enseña a vivir de una manera muy diferente a como vive el mundo. Como dice la misma palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Considerando también que el que practica el pecado, el que no se arrepiente de su pecado, no es hijo de Dios, sino que es hijo del diablo. Y aunque esta palabra duela, pero es la verdad. Nosotros no debemos de engañarnos a nosotros mismos, ni debemos de engañar a otros, porque debemos de ser sinceros que Jesucristo manifiesta por su palabra que el cristiano se conoce por sus frutos, no por lo que habla, porque hay muchos que se llaman ser cristianos que pasan todo el día hablando de Cristo, toda la noche, que pasan leyendo la Biblia todo el día, toda la noche, orando cada momento, pero su conducta es una conducta desagradable ante los ojos de Dios, una conducta pésima, que muchas veces vive más ordenada una persona del mundo que una persona que se llama ser cristiana. Es una vergüenza decir esto, pero es una realidad. Hay comportamientos de personas que se consideran hijos de Dios, que es peor al comportamiento de personas que nunca han conocido al Señor, que nunca se han bautizado, que nunca han ido a una iglesia,
que nunca han ido ni tan siquiera a oír la palabra de Dios. Y esto a nosotros como cristianos nos debe de dar vergüenza en decir que somos hijos de Dios, en decir que vivimos con Cristo, que Cristo está en nosotros y andando nosotros en pecado. Esto debe ser una vergüenza para nosotros. Así que consideremos lo que la palabra del Señor nos enseña, ya que Dios quiere que en nosotros haya un cambio de proceder. En un tiempo nosotros anduvimos como andan estas personas, pero hoy en Cristo no podemos seguir andando o comportándonos como se comportan estas personas. Tiene que haber una diferencia. Así que, hermanos, Dios nos ayude a todos, porque para ser cristianos, para ser hijos de Dios, hay requisitos que cumplir. Si no cumplimos con esos requisitos, no somos siervos del Señor, no somos hijos de Dios, no somos cristianos. Venimos a ser falsos delante de la presencia del Señor. Así que, hermanos, Cristo nos enseña, si en verdad le hemos oído, si en verdad hemos sido enseñados por Él, a vivir una nueva vida en Cristo Jesús, a despojarnos de ese viejo hombre en cuanto a la pasada manera de vivir, a despojarnos de ese hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos. Hoy nosotros tenemos que ser nuevas criaturas. Para poder ver el reino de los cielos, tenemos que nacer de nuevo, como dice la misma palabra. Que el Señor les bendiga a cada uno y que esta palabra pueda quedar sembrada en el corazón de cada uno de nosotros y pueda dar frutos dignos, agradables ante los ojos de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos.